Al género Plasmodium también se le conoce a la enfermedad producida como paludismo o malaria, en donde vemos en esta imagen de esta presentación que el hospedero definitivo es un organismo invertebrado del género Anopheles. La especie es Albimanus. Entonces, el hospedero definitivo será un organismo invertebrado, mientras que el hospedero intermediario serán los humanos, los organismos vertebrados. Entonces, tienen que tener en su mente que el hospedero definitivo es el invertebrado, que son moscos, y el intermediario serán los humanos. Un punto importante, y es que los moscos, de manera especial las hembras, serán parásitas, se alimentarán de sangre, mientras que los machos no van a ser parásitos, ellos se van a alimentar de la savia de las plantas. Y es que las hembras tendrán que generar a la descendencia, por lo tanto necesitan ellas alimentarse de sangre. Los protozoarios del género Plasmodium pertenecen al filum Apicomplexa. Como bien sabemos, este filum se caracteriza por presentar en la parte anterior el complejo apical. Este complejo apical está compuesto por diferentes estructuras como el anillo polar, el conoide, la róptea, los micronemas, y que tienen la función de entrar a una célula para poderla parasitar. El ciclo biológico de los apicomplexos contempla un ciclo dentro de la célula, es decir, tendrá que permanecer dentro de una célula para poder reproducirse. En ese sentido, este mecanismo es el que nosotros tenemos que recordar en todo momento, es decir, tendrá que hacer contacto con la célula que será la célula hospedera, posteriormente generará algunos cambios en la membrana de esta célula y posteriormente invadirá a la célula. Todo este proceso que les cuento, pues es un proceso que lo realiza de manera muy rápida, a pesar de que es un proceso muy complejo para los protozoarios, ¿no? Dentro del ciclo biológico de Plasmodium, tenemos que mencionar que existen diferentes especies que pueden estar afectando al humano. Por eso indica en esta diapositiva SPP, es decir, hay varias especies que vamos a describir a continuación. Tenemos que recordar que el ciclo biológico de Plasmodium contemplará una fase conocida como esquizogonia. Esta esquizogonia ocurrirá en el hospedero intermediario. Tienen que recordar que el hospedero intermediario, ¿quién era? El organismo vertebrado, en este caso nosotros los humanos. Y en esta esquizogonia se presentará en dos formas. La esquizogonia exoeritrocítica o preeritrocítica, como viene en su manual, y la esquizogonia eritrocítica, es decir, tendrá una fase esquizogónica en órganos parenquimatosos, en este caso de manera especial en el hígado, y posteriormente pasarán a generar la segunda etapa esquizogónica, que serán en los eritrocitos. En el hospedero definitivo ocurrirá la fase de gametogonia y la fase de esporogonia. Recordemos, el hospedero definitivo son los moscos del género Anopheles. Aquí tenemos una imagen que representa muy bien los representantes o los involucrados del ciclo biológico. Tenemos a los humanos, que son los vertebrados, y a los organismos invertebrados como hospederos definitivos, que son los mosquitos. La enfermedad se va a transmitir una vez que un mosquito infectado se alimente nuevamente de otra persona, y de esta manera se va a estar transmitiendo el agente infeccioso. Recordemos, dos etapas ocurren en el hospedero vertebrado. ¿Cuáles son? La esquizogónica preeritrocítica o exoeritrocítica y la esquizogonia eritrocítica, mientras que en el invertebrado ocurrirá la gametogonia y la esporogonia. Esta imagen representa muy bien el momento en el cual el organismo invertebrado va a alimentarse de sangre a través de la pieza bucal, va a tomar sangre y al momento de hacerlo va a consumir o a ingerir las fases infectantes para el mosquito, y en este caso se va a alimentar de sangre que contenga la reproducción gametogónica. En este caso serán los gametocitos masculino y femenino. Podrá alimentarse de otras fases esquizogónicas,
pero destruirá todas y solamente se quedará con los gametocitos masculino y femenino. Una vez que entraron, han ingresado al tubo digestivo, al estómago de estos vectores, los microgametocitos y macrogametocitos se diferenciarán para formar un microgameto y un macrogameto. El microgameto será el gameto masculino y el macrogameto será el gameto femenino. El microgameto, como vemos en esta imagen, va a presentar en uno de sus extremos flagelos que le permitirán desplazarse y fecundar al gameto femenino. De esta manera, esta fusión de gametos dará origen a un cigoto joven, es decir, la unión del gameto masculino con el femenino. Este cigoto que acabamos de mencionar, el cigoto joven, dará origen a un oquineto, es decir, gameto masculino, gameto femenino, cigoto joven y formación de un oquineto móvil. Este oquineto móvil se podrá desplazar, como lo vemos en esta diapositiva, a las paredes del estómago, a los túbulos de Malpighi o a las células intestinales. Para pasar a una siguiente etapa, hace un momento acabamos de describir la gametogonia, ¿verdad? La unión de los gametos masculino y femenino, la formación del cigoto inmaduro o quiste y aloquiste móvil. En este momento entonces vamos a entrar a la siguiente fase, que es la esporogonia. La esporogonia, la finalidad es generar a los oquistes. En esta imagen alcanzamos a apreciar, ¿sí?, esa localización, esa estructura esférica que en el interior dará origen a una estructura conocida como esporozoitos. Los esporozoitos será la fase infectante ahora bien para los vertebrados. Aquí vemos una imagen muy clara en donde alcanzamos a ver estas estructuras esféricas que van a dar origen a los esporozoitos. Los esporozoitos van a migrar hacia las glándulas salivales de estos vectores y al momento de que se alimenten de sangre de los hospederos vertebrados van a transmitir la enfermedad. Aquí vemos ya libres algunos de los esporozoitos. Recordemos que los apicomplexos se caracterizan por carecer de flagelos o membranas ondulantes, solamente se van a desplazar con el movimiento de su cuerpo y el deslizamiento. En esta imagen alcanzamos una vez más a apreciar la formación de los oquistes que en el interior van a alojar la fase conocida como esporozoitos. Los oquistes, una vez formados, van a ser inmaduros. Lo único que vamos a encontrar en su interior será un cuerpo plasmático. Este cuerpo plasmático dará origen a los esporozoitos, es decir, se va a dividir este cuerpo plasmático para formar la fase infectante que son los esporozoitos. Todo este proceso va a estar englobado dentro de una reproducción asexual conocida como esporogonia. La fase previa era la gametogonia, en donde se unían los gametos masculino y femenino, y ahora, dentro del mismo hospedero definitivo, se va a formar o va a pasar la siguiente fase conocida como esporogonia, que es el objetivo generar los esporozoitos. Y habíamos dicho que estos esporozoitos se iban a trasladar a las glándulas salivales de la hembra para poderse transmitir al hospedador vertebrado. Y aquí lo tenemos, se va a diseminar los esporozoitos en la cavidad, va a contaminar las glándulas salivales y al momento de que se alimente de sangre va a inocular estos esporozoitos al hospedero intermediario, que en este caso seríamos nosotros, los humanos. Y hemos ya prácticamente descrito parte del ciclo biológico que ocurre en el hospedero definitivo. ¿Qué ocurre ahora en el hospedero vertebrado, que es el hospedero intermediario? Dentro del hospedero intermediario existen algunas variantes de los esporozoitos. Habíamos dicho que los esporozoitos son la fase infectante de los hospederos vertebrados. Por ejemplo, los bradiesporozoitos, que son fases de reproducción lenta, es decir, se van a quedar atrapados en el parénquima, en los hepatocitos,
Estos bradiesporozoitos también son conocidos como hipnozoitos o criptozoitos. Es decir, van a detener su reproducción y van a quedar dentro de estas células de los hepatocitos. Estos bradiesporozoitos, hipnozoitos o criptozoitos serán los responsables de las esquizogonias tardías, y estas esquizogonias tardías se pueden llegar a presentar en una persona una vez que ha pasado la infección y se puede presentar en semanas, meses y a veces años. Esto ocurre muy comúnmente en personas que viajan a países en donde la enfermedad es endémica y regresan a su país de origen y no hay ningún problema, no hay ninguna manifestación asociada al paludismo, a la malaria. Sin embargo, incluso pueden llegar a pasar años cuando se vuelva a reactivar la enfermedad, y esta reactivación se debe a los hipnozoitos, a los criptozoitos o a los bradiesporozoitos. Posteriormente tenemos a otras variantes que son los taquiesporozoitos. A diferencia de estos, que era una reproducción más lenta, estos van a tener una reproducción rápida y serán los responsables de desarrollar la esquizogonia eritrocítica. Y aquí estaríamos ya en la segunda fase esquizogónica, que serían en los eritrocitos. No olviden esa parte. Aquí tenemos la esquizogonia preeritrocítica, es decir, la primera esquizogonia que ocurre fuera de los eritrocitos. Y aquí tenemos el esporozoito, que fue transmitido inmediatamente por el vector, por el hospedero definitivo. Este va a migrar por vía sanguínea y va a ingresar a las células endoteliales, por ejemplo, del hígado, del vaso, del pulmón o del cerebro. Y si esto no se detiene, ¿verdad?, comenzaría la formación de los esquizontes. Estos esquizontes van a madurar, es decir, un esquizonte inmaduro o un esquizonte maduro. Y la etapa final, es decir, el objetivo de los esquizontes es formar a una estructura conocida como merozoitos. Estos merozoitos pueden continuar y pasar a la siguiente fase, que sería la esquizogonia eritrocítica. Entonces aquí ya tenemos la fase preeritrocítica, la que ocurre fuera de los eritrocitos. Y lo tenemos nuevamente, esporozoitos, a través de vía sanguínea llegan a los endotelios de diferentes tejidos para formar la primera esquizogonia. Estos esquizontes maduran y la parte final es la formación de algunos merozoitos. Ahora vamos a pasar a revisar la esquizogonia eritrocítica, es decir, la segunda esquizogonia. La esquizogonia eritrocítica es el resultado de esos merozoitos en la primera esquizogonia, en la exoeritrocítica. Estos merozoitos libres, una vez más, van a viajar por vía sanguínea, pero van a ingresar ahora bien a las células sanguíneas. Dentro de las células sanguíneas va a pasar el mismo procedimiento que ocurrió en los órganos, en esos tejidos. La formación de los esquizontes, la maduración del mismo y la liberación de los merozoitos. Estos merozoitos invaden nuevas células sanguíneas y nuevamente se forman esquizontes. El número de esquizogonias producidas por las diferentes especies de Plasmodium dependerá de cada una de ellas. Algunos tendrán diferentes esquizogonias, algunos tendrán un número reducido y algunos un número mayor. Algunos de estos merozoitos detendrán estos ingresos a nuevas células sanguíneas y al ingresar a estas células sanguíneas no van a formar esquizontes maduros para formar una vez más a merozoitos, sino estos van a evolucionar para formar gametos, y en este caso serían los microgametocitos y macrogametocitos. Es decir, en el hospedero vertebrado se inicia la primera parte de la gametogonia. Y bueno, lo que tenemos en esta imagen corresponde, bueno, a un eritrocito que es invadido por los esporozoitos.
Estos esporozoitos, como lo vemos aquí, lo primero que tienen que hacer es crear un mecanismo de adherencia, posteriormente una modificación de la membrana y al final la invasión de la célula que será el hospedero, ¿no? de este esporozoito. Y una vez que está dentro del esporozoito, comenzará a dividirse. Y aquí lo tenemos, es una reproducción asexual. Comienza a dividirse y al final vamos a obtener que se ha alcanzado a dividir el número de veces que requiere y tiene que salir. Este momento de la ruptura de las células coincide con un periodo conocido como periodos paroxísticos, es decir, las personas afectadas por malaria o por el paludismo tendrán episodios de fiebre. Estos episodios de fiebre están prácticamente organizados sincrónicamente, es decir, algunos se presentarán dependiendo de la especie que haya afectado a estas personas a las 24, a las 48 o más. Y eso coincide con la ruptura de los eritrocitos y la invasión de nuevas células. Es decir, las personas van a tener periodos de fiebre y de repente comenzarán, descenderá, se sentirán mejor, pero una vez más, a los 2 días, a los 3 días, van a tener una vez más episodios de fiebre. Y aquí lo tenemos. Aquí está lo que acabamos de explicar. ¿Sí? Primero la primera etapa sería la adherencia, la segunda la modificación de la membrana y la tercera la internalización en una vacuola parasitófora. ¿Sí? Y esta ciclicidad esquizogónica, como le indica aquí, puede variar de las 24, las 48 o las 72 horas, que coincide con los periodos de fiebre, como ya indicamos. Bien, la esquizogonia en las diferentes especies de Plasmodium son diferentes. Por ejemplo, aquí vemos las diferentes fases que van a ocurrir dentro de los eritrocitos en el caso de Plasmodium vivax. Aquí tenemos un eritrocito que no está parasitado y posteriormente ya vemos internamente las diferentes fases. ¿Cuáles son estas fases? Bueno, la primera sería la transformación de esporozoito a trofozoito. Este trofozoito, primero en un momento es inmaduro, posteriormente es un trofozoito maduro, y lo que ocurre después es la formación, ¿sí?, o la fragmentación del núcleo. Es decir, comienza a verse de forma irregular hasta comenzar a dividir su núcleo. Y aquí ya vemos que este núcleo se ha dividido en varios fragmentos. Cada uno de estos fragmentos dará origen a los merozoitos. Así es como lo observaríamos. Y habíamos dicho que algunos merozoitos, al invadir nuevas células, no entrarían en una esquizogonia, sino se diferenciarían en gametos, en macrogametocito y microgametocito. Este sería el macrogametocito y este sería el microgametocito. Su núcleo es de menor tamaño, ¿sí?, mientras que en el gameto masculino, el citoplasma ocupa prácticamente la totalidad del eritrocito y el núcleo es de mayor tamaño. Sin embargo, en el gametocito femenino, el núcleo se desplaza a la periferia. Entonces, aquí tendríamos las diferentes fases: el trofozoito inmaduro, el trofozoito maduro y posteriormente la fragmentación de su núcleo para formar los merozoitos. Y estos merozoitos ya habíamos dicho que pueden invadir nuevas células y entrar en otra etapa de esquizogonia o diferenciarse en gametos, en microgametocito y en macrogametocito. Sin embargo, estas formas que nosotros tenemos aquí las hace muy difícil, puesto que cada especie va a adquirir formas muy variables, lo cual es muy difícil para nosotros poder diferenciar de manera específica de qué especie se trata. Sin embargo, e incluso en su manual se menciona que la especie que con mayor frecuencia ha sido diagnosticada en nuestro país es Plasmodium vivax. Aquí lo vemos un poco más de cerca, ¿sí? Alcanzamos a ver una gran cantidad de gránulos, ¿sí?, en el eritrocito que se encuentran. Eso es pigmento palúdico,
Recordar que Plasmodium se va a alimentar de la hemoglobina y la degradación de la hemoglobina genera este pigmento palúdico. Por eso es que se van a observar los eritrocitos parasitados con estos gránulos o pigmentos. Y lo que vemos aquí de mayor tamaño es la fragmentación del núcleo y la formación de los merozoitos. Dentro de las técnicas diagnósticas, la más utilizada y más sencilla que podemos realizar es, una vez que tomamos la muestra de sangre capilar, vamos a elaborar frotis sanguíneos. Con estos frotis sanguíneos vamos a teñirlos con hemocolorantes y vamos a buscar estas diferentes fases de la esquizogonia eritrocítica. Cualquiera de estas fases que encontremos será positiva, sin embargo, es muy difícil que nosotros podamos diferenciar entre las diferentes especies, aunque ya hemos mencionado que Vivax es la que podemos encontrar. Sin embargo, tenemos un instituto de referencia epidemiológica que es el INDRE, el cual está especializado y en él nos podemos apoyar para poder diferenciar de manera específica de qué especie se trata. Además, podemos utilizar otra técnica que es la gota gruesa y que es también muy recomendada, es decir, tomamos una muestra, colocamos una gota y a partir de ella podemos hacer la búsqueda y obviamente la vamos a teñir para poderla observar. Otras técnicas que podemos utilizar es la inmunofluorescencia, es decir, ya sabemos entonces que la etapa esquizogónica preeritrocítica o exoeritrocítica la vamos a encontrar en el hígado, ¿no? En los hepatocitos, la cual sería a veces para nosotros muy difícil, a menos que tomemos una muestra, una biopsia, y a partir de ella hagamos diferentes cortes histológicos. Sin embargo, sabemos que también hay otra etapa que vamos a encontrar en la sangre y a partir de ella vamos a buscar las diferentes fases en la sangre dentro de los eritrocitos. ¿Cuáles fases eran? Bueno, los trofozoitos inmaduros, los trofozoitos maduros, los esquizontes, esquizonte inmaduro, esquizonte maduro y los merozoitos. Y la última fase, que serían los micro y macrogametocitos.